tenemos lo que corresponde a la serie que venimos hablando, la guerra entre profetas. Esto viene de la línea de los días de Elías. Por lo tanto, la línea de los días de Elías entra a esta parte de la guerra entre profetas y el día de hoy nos tocaría hablar con relación a los profetas adúlteros. Siempre, como mencionamos la vez anterior, una base consecuente que está pasando en Jeremías, que es la anterior vez correspondiente a los profetas impíos y en este caso a los profetas adúlteros, que está prácticamente en el mismo contexto. Es decir, en los profetas impíos lo hablan en el capítulo 11 y el profeta adúltero los habla en el versículo 14. Perdón, en el capítulo 20, perdón. Es el versículo 11 y los adúlteros en el versículo 14. Pero ahí está. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar el día de hoy de esto. Vamos a orar para iniciar. Amado Padre y Pastor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú nos fortaleces, nos cimentas en la verdad y nos ayudas a morar plenamente en tu presencia. Gracias te damos, ayúdanos hoy para que podamos recibir hoy de tu palabra, recibir hoy de tu bondad, recibir hoy de tu gracia y de tu gozo. Podemos recibir el entendimiento que sea llevado cautivo, todo pensamiento altivo, llevado a la cautividad de Cristo. Y que seas tú siempre que nos socorra, nos fortalece, nos dirija y nos guíe. Te agradecemos, Padre, por tu eterno amor y fidelidad, por tu eterna paz y gracia. Permítenos hoy obedecerte y amarte. Ayúdanos, por favor, para comprender tu palabra y asimilarla. Y si hemos estado caminando un camino indebido, apartarnos y comenzar a ser guiados en el camino de verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar a este tema, como ya mencionamos, la guerra entre profetas y los profetas adúlteros. El versículo que hemos remarcado constantemente es este, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eso es sumamente importante, ya hemos hablado muchas veces de esto, que si nosotros nos descuidamos, el enemigo va a usarnos, independientemente quién sea, si va iniciando en el Evangelio o lleva miles y miles de comuniones con Dios. Un descuido puede hacer que un enemigo nos use. Esto ya se ha ejemplificado de diferentes maneras. Tanto usaron a Juan, usaron a Pedro, inclusive a Pablo, por así llamarlo, ¿verdad? Porque cuando él pecaba también era usado de alguna manera. Y algunas otras cosas que no sabemos, porque también recordemos que Pablo, es cierto que él es un perito arquitecto, pero también él no comenzó de cero. O sea, pero él también comenzó de cero, él también tuvo problemas o conflictos o equivocaciones. Por eso él menciona a veces que sean nuestras palabras sazonadas con sal. Posiblemente también él se enojaba y pues también me imagino que el carácter que tenía pues también cometía errores. A lo que voy con esto es, por eso hemos cimentado este versículo de Efesios 6:12, que puede haber profetas que sean verdaderos de parte de Dios, pero por un descuido momentáneo, un descuido que puede entender el enemigo los toma y el enemigo los puede usar momentáneamente por días, meses, horas, años por un pequeño o un breve desliz. Por eso la Biblia nos habla de estar atentos, velad y orad. O el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, estén atentos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo va a estar atento, como dice la palabra, que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, que él está acechando para poder atacar a alguien, viendo en qué momento tiene una debilidad, qué momento tiene un error, qué momento tiene un fallo y a él no le va a importar necesariamente si estamos dormidos, si estamos despiertos, si estamos trabajando, si estamos estudiando, si estamos viendo televisión, si estamos orando. Él no le va a importar eso. El único que le va a importar es lograr derrumbar y trastornar o trastocar a aquellos que van caminando a la verdad. Ok, entonces avanzando en esto, ya hemos hablado de guerra entre los profetas. La base que hemos venido tomando es 1 Reyes 18:19. Y dice la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18:19. Como mencionamos ya, esto es el llamamiento a la guerra que prácticamente Elías hace. ¿Por qué? Recordemos que cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, lo que se conoce como el monte de la transfiguración, o cuando Jesús se transfigura, los apóstoles le preguntan a Jesús relacionado a Elías, y Jesús menciona de que Elías vendrá a restaurar todas las cosas antes de que venga el fin.
Es decir, que antes de que se manifieste la venida de Cristo, tiene que manifestarse el espíritu de Elías para la restauración del culto, para la restauración de la comunión con Dios, que prácticamente en el libro de Reyes aparece, que realmente Elías lo que hace es de que todo el pueblo se vuelva a Dios. Pero para que se vuelva a Dios, primero tiene que restaurar el altar. Pero antes de la restauración del altar viene el conflicto profético. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que previo a la venida de Cristo va a haber una guerra entre profetas ¿por qué? Porque saben de que va a haber un altar que se debe restaurar. Entonces el enemigo en su función global o las diferentes eh, gobiernos, por así llamarlo, que tiene alrededor de espacios celestes, va a atacar a todos los profetas o todos aquellos que tienen un fluido profético. ¿Para qué? Para que ataquen a aquellos que tienen la dimensión de Elías para restaurar altares. Es decir, que él va a agarrar a todos por igual, ya sea que sea hechiceros o sea profetas realmente usados por Dios. Inclusive cuando hablamos acerca de los llamados a ser profetas, en el sentido de que alguien no es profeta, pero tal vez está en una denominación que aborrece o que no cree en los profetas, pero él, qué sé yo, en unos 10 años tal vez Dios lo llama como profeta y va a comenzar a profetizar y después va a comenzar a creer en los profetas, pero ya siendo usado por tinieblas un tiempo atrás, va igual el enemigo lo va a usar, independientemente que él diga que tenga la sana doctrina o no, el enemigo no va a ver eso, ¿me entienden? Inclusive es algo que tal vez mi papá me lo decía, tal vez no era él muy creyente, pero él me decía con respecto a los vicios, siempre me comentaba, mire, el vicio del alcohol no va a ver si usted es graduado, no va a ver si usted tiene dinero o es pobre, no va a ver su edad, no va a ver si usted es demasiado viejo o demasiado grande. El vicio no ve edades ni es discriminatorio, en el sentido de que las tinieblas es igual. En las tinieblas no le va a importar si alguien es un bebé o si alguien es mayor, si alguien es elocuente o si alguien es vulgar. Él va a agarrar a todo, va a atacar a quien pueda para derrumbarlo y llevarlo a la misma condenación a la cual está él predestinado. Entonces, en este caso, por esa razón debemos velar y orar para no caer en tentación, porque el enemigo puede atacarnos, desviarnos y luego usarnos para atacar a otros que son verdaderos. Ya mencionamos que puede ser por un breve tiempo. También tenemos ejemplo de eso que siempre lo resalto para que tengamos siempre la misma línea. Mencionamos guerra, lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios en un mismo país. 2, pugna entre dos o más personas. Y 3, lucha, combate. Ya hemos mencionado que a veces cuando se habla de guerra puede ser un sistema ofensivo o defensivo, es decir, personas que no están a favor o personas que quieren derrumbar un sistema o quieren conquistar algo, se pueden levantar en guerra. Del lado de la defensa, claramente alguien que esté bien puede mantener su posición, o si alguien quiere, por ejemplo, vencer o salir de la posición en la que está, por ejemplo, puede estar una esclavitud, él se levanta para ya no tener esa esclavitud. Entonces, en este caso es de la misma manera. Nosotros estamos, por así llamarlos, lo voy a decir de esta manera, como que en ruinas, y la idea de que la iglesia se restaure para levantarse a su gloria, por así llamarlo, como la restauración del templo de Salomón, que habla el libro de Nehemías y el libro de Esdras, que ellos, Jerusalén está, y hay unos pocos que están ahí viviendo y con dificultades, que es prácticamente lo que nos enseñaría proféticamente el tiempo en que estamos, pero hay muchos que se levantan a restaurar, porque en la restauración no solo está Esdras, no solo está Nehemías, está Zorobabel, está Josué, si no estoy mal creo que está Zacarías y creo que también está Ageo o Habacuc. Entonces todo ese grupo de ministeriales, si lo queremos llamar así, se ponen de acuerdo para levantarse a restaurar, y no fue una restauración tampoco que duró días, ¿verdad? No fue como que, vamos a restaurar Jerusalén y mañana está restaurada, sino que fue una restauración fuera de años. Inclusive esa restauración que fue de años tuvo pausas, por así llamarlo, porque ellos se levantaron a restaurar, pero por ataques y por diferentes maneras, creo que hubo una pausa como de 3 años, y luego se comenzaron otra vez a levantar para volver a restaurar. Entonces, una restauración no es de la nada, y por lo tanto entra una batalla, una guerra, una lucha, una pugna. ¿Para qué? Para restaurar las cosas. Profeta, diccionario BDB 5030, Navi, 1, portavoz, orador, profeta, A, profeta, B, falso profeta, C, profeta pagano. Strong Concordance 5030, Navi, D, 5012, profeta o generalmente hombre inspirado, profecía, profeta.
5012, nave, que es raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración o predicción o simple discurso, profetizar. Y es el ejemplo que hemos puesto de guerra entre profetas, es decir, guerra de luz con luz. Marcos 9, 38, 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya hemos mencionado esto, lo voy a decir brevemente, ya que lo hemos visto varias veces, y es de que Juan, verdadero apóstol llamado por Dios, prohíbe a otro también ejecutando una manifestación pura de Dios, le está impidiendo o le está prohibiendo que predique o que libere o que ejerza otro tipo de manifestación porque no está en la misma, llamémoslo así, forma de vida que él tiene. O si lo queremos llamar en tiempos actuales o anteriores, por ejemplo, de sectas, no está en la misma secta, en la misma denominación o no tiene las mismas creencias, todo lo está prohibiendo. Entonces él está levantándose a hacer guerra contra el otro y lo está censurando. Entonces, esto es una guerra. Recordemos de que el final de los tiempos va a tener mucho de esto. Y claramente, aunque hemos visto o estamos viendo brevemente estos ataques, pues esto, entre más la gloria de Dios se va a manifestar, los ataques o las manifestaciones van a ser más fuertes en diferentes índoles. Por eso estamos viendo los diferentes tipos de profetas en términos de maldad, ¿verdad? Entonces, en este caso, el día de hoy nos toca ver lo que son a profetas adúlteros. En el sentido de que alguien puede ser verdadero y el enemigo lo puede llevar a volverse adúltero. Cuando hablamos de adulterio, no necesariamente estamos hablando de que un profeta se va a meter con una mujer, por así llamarlo, un profeta varón, o una profetisa mujer se va a meter con un varón. Lo estamos hablando en relación el sentido de Dios y la persona. Para no meterlo solo en el sentido de, no, es que ese profeta es fiel, sí, pero es adúltero. Es decir, en el sentido de que puede serle fiel a su esposa, pero le fue infiel a Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita por esa razón vamos a hablar hoy acerca de este punto de profetas adúlteros. En este caso, cuando miramos el ejemplo de Jeremías, dice 23:14, que es el versículo que estamos leyendo. La vez anterior hablamos del 23:11 y habla de los profetas y sacerdotes impíos, pero hoy acerca del adulterio. Y dice aquí Jeremías 23:14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y la palabra adulterio que vemos acá, o adulterios, es la palabra, perdón, creo que era, no le puse aquí el nombre, permítame, o sea, ese delicito, creo que no le puse solo, que es la palabra adúlteros, aquí está, ok. Solo le puse cambiar el hebreo, pues voy a cambiarle el teros. Ahí está. Solo voy a cambiar acá, que es la palabra 5003. Esa es la palabra que vamos a ver para profetas adúlteros. 5003, que es Nav. Entonces solo voy a colocar aquí la tilde. Ok, muy bien, ahora sí se va a ver bien. Entonces, el versículo, como ya mencionamos, eso está en Jeremías 23:14. Habla de adúlteros, el hebreo es 5003, que es naf. Es una raíz primaria que significa cometer adulterio, figurativamente apostatar. Se ha traducido como adúltera, adulterar, adulterio, adúltero, cometer adulterio, fornicar. En la Real Academia Española o en la RAE, la palabra adúltero dice que es comete adulterio, usado también como sustantivo. Similares, concubino, infiel. Antónimo, fiel. 2. Perteneciente o relativo al adulterio o a quien lo comete. 3. Dicho especialmente el lenguaje adúltero, corrompido. Y adulterio, que a la vez pasada es adúltero, ahorita vamos a ver el adulterio, también de la Real Academia Española, dice que es relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Los similares están amancebamiento, concubinato, infidelidad y abarraganamiento. 2.
falsificación, fraude. Muy bien, viendo esto, vamos también a ver este punto ya más específico de la guerra de los profetas, entre profetas y los profetas adúlteros. Y hay algo importante acá con esta parte también del adulterio, cuando se ve a veces la etimología, que la idea relacionado también a adúlteros va relacionado a alguien que se ha corrompido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de adulterar es de que se le está agregando o modificando algo a alguien. Entonces hay una alteración de la persona. Es decir, que si un profeta es un profeta de Dios y él se vuelve adúltero, es decir, que hay algo que entró que corrompió y se transformó en otra cosa que no corresponde. Por eso se llama de profetas adúlteros. O el adulterio, perdón, va relacionado a la corrupción o al corrompimiento de algo, porque perdió esa esencia pura. Es decir, tenía una pureza y fue corrompida por ese adulterio, por inclinarse a otras situaciones. En este caso vamos a ver el ejemplo de Jeremías capítulo 23 del versículo 9 al versículo 15. En ese contexto para poder entender un poco esto. Dice de la siguiente manera, versículo 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se sacaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. 12. Por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad será empujados, y caerá en él porque yo traeré mal sobre ellos. En el año de su castigo, dice Jehová, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Entonces, si nos damos cuenta acá, está hablando él de los profetas, es decir, que estos profetas eran verdaderos, y es lo que he querido resaltar constantemente, de que son verdaderos. Dios los llama, Dios los ha puesto en una posición profética, pero ellos comenzaron a enredarse en otros asuntos. En este caso, pues ya hemos hablado, por ejemplo, de los profetas de lucro que hacen guerra a causa de que no les dan dinero. También hemos hablado de otro tipo de profetas impíos, profetas mentirosos, que ellos comenzaron a desviarse. Y en este caso en particular, hace una gran diferencia, ¿verdad? Porque habla de que estos profetas, que está quebrantado a causa de estos profetas que se fueron en pos de otras deidades o identidades. Y esto lo dice aquí en el versículo 13. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal. Es decir, que antes ellos profetizaban en nombre de Jehová, pero que ahora comenzaron a profetizar en nombre de Baal. Es decir, están adulterando. Es decir, que ellos tenían una comunión con Dios. Recordemos de que cuando la Biblia habla de adulterio, no estamos hablando específicamente de un sistema puramente físico, ¿verdad? Sino que estamos hablando en todo el término, principalmente en lo espiritual. Entonces, cuando la Biblia habla que cuando Dios se entrega a alguien, o en el sentido de que también uno se entrega a Dios, entra en una comunión muy cercana a lo que corresponde como el matrimonio. Por eso cuando Dios trata relacionado a Israel, la trata como que fuese una mujer que él desposó, es decir, que él se casó con ella. Y por consecuencia dice que ella, a causa de haberse engrandecido, a causa de ella verse su gloria tan extensa,
comenzó a prostituirse o adulterar con otras deidades. Eso mayormente lo señala el libro de Oseas, perdón. Hace referencia de que ella adulteró, por eso le dicen a Oseas, ve y cásate con una que ama que ama a otro o una que está adulterando. ¿Por qué? Porque habla de que así mismo estaba haciendo Israel. Dios tiene por amor a Israel, tiene por esposa, pero le dio carta de divorcio a causa de su adulterio. Entonces, en este caso, cuando se habla de esa cercanía, de ese amor, de ese corresponder a lo que yo te digo a los amores, cuando alguien sale de eso, entra en un adulterio. En este caso, un profeta que puede estar con Dios y que se dedica a Dios, se entrega a Dios, se esmera por Dios y hace lo que Dios le pide, él puede comenzar a adulterar por así llamarlo, si lo vemos en términos terrenales, que si vemos a una mujer, o en este caso la iglesia o Israel, como una mujer que otra persona le coquetea. Entonces una mujer al momento puede decir, mire, no, porque tengo marido. El otro puede insistir en convencer a la mujer para que tengan un momento de adulteración. Entonces, en ese momento de adulteración, por así llamarlo, primero va a comenzar a seducir, a coquetear y a hacer un montón de cosas para que la persona se entre en ese adulterio. Si esta persona es seducida o convencida por diversos motivos, porque hay algo que también tenemos que tener muy claro, ¿verdad? De que a veces no necesariamente estas situaciones de coqueteo o de sensualidad que pueden ejercer van a pasar cuando algo esté bien. Es decir, cuando las cosas van muy bien, una persona muy claramente va a decir, mire, yo no quiero saber nada porque tengo un marido. Pero a veces pasa que cuando hay dificultades dentro del hogar, ahí ya entra el problema de mi marido no está dando el dinero que debería o no me está amando como quiero. Entonces ese pero o ese montón de problemas que se están generando, puede venir otra persona, mira, sí, es que tu marido no te trata bien, yo te voy a tratar mejor, que no te da dinero, mira, yo aquí te doy dinero. O él no te ama y usted que es muy bonita, entonces la comienza a seducir o coquetear. Y como dice, sí, es que este sí me trata bien, pero el otro no, ¿verdad? Aquí voy con esto, de que en la palabra se enseña, inclusive mayormente creo que en el libro de Jeremías, que el pueblo de Israel dice, nosotros desde que dejamos de quemarle incienso, presentarle ofrenda a la reina del cielo, hemos tenido pobreza. Pero cuando le presentábamos incienso, le presentábamos ofrenda, le presentábamos como adoración a la reina del cielo, ahora hemos tenido prosperidad. Algo así como que, mire, Dios no nos trata bien, Dios no nos da riqueza, Dios no nos da provisión, Dios nos da eso, y por cuanto no nos da, entonces me voy con la otra que sí me lo está dando. Es decir, que está adulterando. Que por un problema, esta otra deidad o esta otra identidad los seduce y se abarcan en pos de ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que también un profeta, por las diferentes dificultades o por la manera que él puede pensar de ejecutar las cosas, por cuanto él no logra un acuerdo en el meterse en el mismo sentir que Dios, él puede ser coqueteado, seducido por alguna otra identidad o potestad y él comenzar a servirle. Porque en teoría Jehová no le está dando lo que él quiere, por así llamarlo. Por eso que Dios lo que hace es probar a las personas. Probar a ministros, probarlos a todos para ver si realmente les somos fieles, si les somos entregados. Entonces, estos profetas, como Dios no les estaba dando lo que ellos querían, se fueron con aquel que sí, en teoría, le podía dar lo que ellos querían. Y se fueron a profetizar en pos de Baal. Es decir, que ya no decían así dice Jehová, sino comenzaron a decir así dice Baal. Ahora, el problema acá es de que cuando lo trasladamos a esta era o este tiempo, puede ser que personas en los púlpitos puedan estar diciendo que profetizan en nombre de Jehová, pero realmente lo que están haciendo es profetizando en nombre de Baal. Y eso es lo que hemos hablado desde un inicio, en el sentido de que hay personas que creen que son siervos de Dios, pero realmente están siendo siervos de Baal, aunque ellos digan es que la Biblia dice o que Jehová dice, porque todo lo que están cumpliendo son los deseos de Baal. Mencionamos ya en otras ocasiones de que Baal busca ser como el emulador o el sustituto de Jehová o querer ponerse en lugar de Jehová por sus diferentes manifestaciones. Es decir, que Jehová se conoce como un esposo, como un maestro, como un señor. Y cuando viene Baal, Baal se presenta, o la figura que representa a Baal es
un maestro, un esposo o un señor. Esas realmente son sus traducciones cuando uno verifica el nombre Baal o el griego, perdón, el hebreo correspondiente a Baal. Muestran esas tres. Pero también lo otro que corresponde a Baal corresponde a una persona sucia o corrompida, a diferencia de Jehová que hace relación a alguien que es santo y puro. Entonces, como ellos quieren dedicarse siempre a sus deleites, sus depravaciones, entonces les corresponde más o lo que ellos quieren más o se inclinan es hacia Baal, pero poniéndole el nombre de Jehová. Entonces hay mucha gente que está tal vez diciendo que Jehová dice o que la Biblia dice, pero realmente están siendo profetas de Baal, no siendo profetas de Jehová, porque se entregaron a esa doctrina, se entregaron a esa forma. No es una doctrina o una forma que Dios entregó. Pudieron haber sido llamados en su principio, porque ese es el punto, como también menciona el libro de Gálatas, que ellos en el principio corrían bien, pero ellos no lo están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que ellos comenzaron siendo profetas de Dios, comenzaron siendo fieles ministros de parte de Dios, profetizando de parte de Dios, pero conforme se fueron caminando en el Evangelio, vieron que ya no les convenía o que ya no era como ellos pensaban o lo que ellos tenían arraigado, entonces comenzaron a servirle a otro señor, pero enmascarando las cosas, porque ellos claramente siguen diciendo que es Jehová, pero ya no es Jehová, sino que es Baal. Entonces ellos están profetizando en nombre de Baal. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Baal. No es una doctrina santa, no es una doctrina verdadera, no es una doctrina pura, aunque ellos le llamen como con esos calificativos, sino que es un profeta de Baal. ¿Por qué? Porque ahora está corrompido. Entró un deseo o una comunión con esas entidades y él se comenzó a desenvolver. Claramente, actualmente, en este caso estoy mencionando Baal, pero esto se puede manifestar con algunas otras identidades según lo que puede alguien tener que decir. Alguien puede ser de que se corrompa por dinero. Otra persona puede ser que se meta en hechicerías. Otra persona puede ser que se meta, por ejemplo, en envidias. Otra persona puede ser que se meta en fornicaciones. O sea, va a haber diversidad de situaciones en las cuales alguien puede adulterar. Porque también esa muestra la figura cuando habla de Israel como mujer, que ella se prostituyó con muchas naciones y con muchos dioses, porque se habla también de que Mos y algunos otros nombres que no recuerdo ahorita, no traigo a la mente, pero a lo que quiero entender con esto es que están comenzando a adulterar. Como no les convenía, se metieron con estas otras identidades. Claramente, Dios siempre llama al arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Y eso es la belleza o la misericordia de parte de Dios y de su salvación. Es decir, que una persona que comenzó en el Evangelio bien, pero después tomó un rumbo de adulteración, no necesariamente que se haya metido con una mujer o con un hombre, sino en el sentido de que haya dejado de servir a Jehová y comenzó a agarrar otras posiciones, él podría arrepentirse y ser restituido. Porque realmente aquí Dios lo que necesita y lo que Él menciona también en la palabra dice que si se arrepienten de su maldad, Él le perdonará y borrará todo lo que quedó atrás. Pero si no se convierte, pues Él va a ejecutar juicio. Pero Dios siempre está bajo la perspectiva de un arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Entonces, para mostrar un poquito más y tal vez el ejemplo que tendríamos un poquito más claro con todo lo que se mueve, inclusive lo que se conoce actualmente con la doctrina de la prosperidad, es este versículo, dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que una persona puede venir y estar diciendo que sirve a Dios, siendo profeta de Dios, pero como él tal vez no quiere, no le han dado riquezas, porque él pensó de que el reino de los cielos era de riqueza, de que era un hijo de Dios, que por ser hijo debe ser un príncipe, y etcétera, que casas, carros, sueldos, puntos que las personas a veces tienen pensadas en el Evangelio. Por consecuencia, cuando ellos están en esa situación de escasez, de dificultad, y ellos dicen, mire, pero yo miro que aquel cómo prospera el impío y él no sirve a nadie. Entonces viene en este caso, mamón, porque eso también vamos a hablar aquí, la palabra riquezas que se menciona acá. Esta palabra riquezas en la Reina Valera es traducido como riquezas, pero en la Biblia más antigua, que es la Biblia 1909, esta Biblia lo menciona como mamón. Como en el sentido de una identidad. Es más, cuando uno va a ver al griego, que ahorita lo vamos a ver,
hace relación de una personificación, es decir, no está hablando de una palabra dinero como riqueza en el sentido de que alguien agarre monedas o billetes, sino en la personificación, es decir, la identidad espiritual o la potestad a la cual ellos están rindiendo. Es decir, o me sirven a mi Dios o le sirven a la identidad mamón. Entonces, estas personas que pudieron haber comenzado en el Evangelio, pero en el Evangelio comenzaron a ver escasez, aparentemente escasez económica, de material, no necesariamente porque ellos pueden tener doctrina en la palabra de Dios, revelaciones de Dios, el poder de Dios manifestándose en lo que predican o profetizan, pero tal vez no teniendo las manifestaciones físicas que ellos podrían creer, como puede ser dinero o casas o tal vez algo laboral estable, por así llamarlo. Entonces, por consecuencia, ellos dicen, bueno, no, Dios no me está dando de riquezas, que tal vez es lo que yo tengo. Entonces viene Mamón y les comienza a decir, mira, pero yo te puedo dar si tú me sirves vas a tener esto, si tú me sirves vas a tener lo otro. ¿Y qué pasa? Ellos comienzan a profetizar de parte de Mamón. Y allí es donde sale la doctrina de la prosperidad, porque ellos son profetas, es decir, son portavoces de Mamón. Y por eso ellos dicen de que ellos siembren, que metan ofrendas, que si ellos siembran mucho dinero y agarran cosas de la Biblia, ¿verdad? Como nos dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces dice, miren, no, que en su ofrenda no sea escasa, sino que sea abundante y Dios lo va a hacer, que pacte con Dios. Entonces todo ese mover que corresponde a la doctrina de la prosperidad y que inclusive ellos cuando predican la palabra, inclusive cuando profetizan puede ser de parte de Dios. Pero ellos están siendo portavoces ya no de Dios, sino de Mamón. Y ellos están adulterando. ¿Por qué? Porque antes estaban dados en pacto a Dios, pero ahora están dados en pacto a las riquezas. Y ellos siguen profetizando, siguen. ¿Y qué pasa? Cuando ellos lo hacen, es decir, como ellos están profetizando de parte de Mamón, y ellos dicen, mire, si usted pacta y hace este pacto, va a pasar esto. Entonces, ¿qué hace Mamón? Ejecutarlo, cumplirlo. Si él dice, mire, usted siembra y si siembra va a tener esta riqueza, lo hacen y se cumple. ¿Por qué? Porque están siendo portavoces de Mamón. Mamón como identidad le está diciendo, mire, hagan esto y yo les voy a dar esto y claramente está pasando. Y por eso que esos lugares a veces tienen prosperidades. Y alguien dice, mire hermano, si yo desde que comencé a hacer esto y lo otro, están comenzando a pasar. Sí, porque se sometieron bajo el régimen de Mamón. Y como están sirviendo a Mamón, Mamón le está dando con respecto a eso. Y claramente pueden estar teniendo riquezas. El problema está que no tienen la riqueza espiritual, no tienen la verdad, sino que tienen condenación. A menos de que ellos entiendan y a menos de que ellos se comiencen a entregar a la verdad de Cristo o entiendan que el enemigo los está engañando a través de estos portavoces de Mamón, ellos van a entender y la palabra misma les va a guiar o enseñar cuál es el camino verdadero. ¿Para qué? Para no entrar en los adulterios que están teniendo. Y en este caso, pongo el ejemplo de Mamón porque es el ejemplo que está por aquí muy claro y muy definido por Dios Padre y que claramente muchos de nosotros tenemos que estar siempre caminando en el sentido que siempre va a estar Mamón ahí cuando hay una dificultad, nos va a estar coqueteando, nos va a estar seduciendo para decir, mira, Dios no te va a dar esto, pero yo te lo doy. Para que uno se comience a inclinar en seguir ese pensamiento, seguir esa forma y que uno se comience a volver a ser siervo de Él y en lugar de ser siervo de Dios. Lógicamente no va a venir, por así decirlo, en nuestros momentos más rectos con Dios, sino que a veces en un desliz, en una escasez, porque a veces tal vez Dios nos está probando, como dice la palabra con Pablo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Qué pasa? De que cuando uno está en escasez, uno dice, bueno, Señor, pero ¿qué pasó? O sea, estoy orando, estoy predicando, estoy haciendo esto, pero inclusive me están criticando porque dicen de que yo no manifiesto el poder de Dios, porque en teoría se debería manifestar, porque hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿verdad? Que porque uno, dicen, él está bien con Dios porque tiene casa, carro, sueldos, puntos. Él no está bien con Dios porque él está pobre y va en bus. Ese es un concepto muy errado de lo que corresponde a la relación con Dios, porque el apóstol Pablo claramente dijo, inclusive en la Biblia en Romanos dice, a los santos que son pobres en Jerusalén. Es decir, que había santos pobres y había santos también ricos, pero eran santos ambos. Es decir, ambos le estaban sirviendo bien a Dios, solo que ambos están en diferentes posiciones o diferentes tratos delante de Dios. Entonces la gente agarró un mal concepto de que, bueno, él es pobre, él está mal con Dios, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque esa ya es una mentalidad adulterada, es una mentalidad corrompida. ¿Por quiénes? Por los profetas adúlteros. Porque ya mencionamos de que lo que hacen estos profetas van a adulterar al pueblo, no solo a él. Entonces ellos van a tener un ejército. Es decir, no solo van a ser ellos, en el sentido de que ellos se corrompieron porque se metieron en comuniones con Amamón o con alguna otra entidad, ya sea Baal, ya sea Quemos, ya sea Moloch. Ellos lo que van a hacer es, por estar ahí, van a comenzar a hacer portavoces, profetizar, predicar, enseñar basado en toda esa doctrina que tienen estas entidades y las van a enseñar al pueblo. El pueblo ya adquiriendo las van a tener, él prácticamente Mamón tiene al capitán y a todo el ejército. ¿Para qué? Para ir en contra de toda la sana doctrina. Entonces, cuando alguien predique la verdad, ya no va a ser este profeta adulterado, sino que va a ser el profeta adulterado y todo el ejército que ha sido enseñado para ir en contra de la verdad. Entonces alguien va a predicar una verdad, pero como está en contra todo este pueblo, todos estos falsos profetas o estos profetas adulterados, se van a levantar en guerra. Entonces, por esta razón uno tiene que tener bastante cuidado porque y pedirle al Señor que nos libre de toda tentación, de todo adulterio, de toda obra, porque no sea que podamos ser arrastrados como lo que le pasó a... y vuelvo a repetir que esto le puede pasar a personas que son verdaderas en Cristo, como en el caso de Pedro. Recordemos que en el libro de Gálatas aparece que Pedro, eh, cuando llegó a Antioquía, comenzó a estar solo con cuando estaba con los gentiles, por ejemplo, y de repente venían los judíos, se apartaba de los gentiles, se metía con los judíos y ya estaba provocando a judaizar a los gentiles. Entonces claramente Pablo dice, bueno, ¿qué pasó, Pedro? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Por causa de tu hipocresía. Esta hipocresía la adoptaron inclusive estas personas judías, y aparte también Bernabé está moviéndose en tu misma hipocresía a causa de lo que tú estás haciendo. Es decir, él arrastró a muchas personas y Pablo tuvo que confrontarlo. Gracias a Dios que Pedro fue entendido, dijo, sí, he cometido un error. Si él no hubiera sido entendido, Pedro, dicho, ¿y vos qué sos, Pablo, si tú no caminaste con Jesús? Yo sí tengo la verdad. Si si Pedro se hubiera puesto en esa situación, tuviéramos otra situación diferente entre conflicto Pedro y Pablo, pero ahí se ve claramente que como que Pedro aceptó la corrección y cambió. Entonces, por esa razón tenemos que estar bien atentos para saber si hemos sido corrompidos o si en dado caso, pues recordemos de que no necesariamente todos, como que no todos han nacido en una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? O sea, hay personas que tal vez en su misericordia, tal vez llegaron a una iglesia de la prosperidad o otro tipo de doctrinas extrañas. Tal vez conocieron o aceptaron el nombre de Jesús, se arrepintieron y comenzaron a crecer y Dios les abrió los ojos y se dieron cuenta y cambiaron en la búsqueda de la sana doctrina de parte de Dios, ¿verdad? Pero quiera que no, hay veces que quedan cosas arraigadas que hay que comenzar a quitar dentro del corazón de nosotros a causa de estos portavoces que han predicado, ¿verdad? Y que si Dios no nos abre los ojos, vamos a poder comenzarlas a arrastrar, por así decirlo, y cuando llegue un momento indicado van a hacer que estallemos o que nos desviemos por esa explotación que podemos tener dentro. Por eso hay que ser cuidadosos y por eso he mencionado muchas veces el pasaje que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Otra vez, el que esté firme, mire que no caiga. Nuestra altivez de decir que somos sana doctrina, que somos los verdaderos de los verdaderos, y todo ese anuncio de fanfarria hacia nosotros mismos, está provocando nada más una puerta para que caigamos. Entonces, por esa razón debemos cuidarnos bastante de no testificar a favor de nosotros. Inclusive, si la gloria de Dios comienza a venir sobre nosotros, tenemos que inclusive tener más cuidado todavía, porque la Biblia menciona en el libro de Isaías también, tuve hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuándo se rebelaron? Cuando ya estaban engrandecidos. No se rebelaron cuando estaban comenzando. Se rebelaron cuando ya estaban engrandecidos. Cuando la Biblia también menciona que la mujer que Dios recoge, la purifica, la santifica, le limpia las heridas, la sana y hace todo con ella y la restaura, ella no fue, por así llamarlo, no adulteró en esos inicios. Ella adulteró cuando ya tenía una gloria con su amado. En ese momento adulteró. Entonces, por esa razón, entre más crezcamos en Cristo, más cuidado deberíamos de tener. ¿Para qué? Para no caer
en adulterios, para que no venga el enemigo, nos comience a hablar y nos comience a decir cosas o a seducirnos de alguna manera y nosotros digamos, nos convenza a causa de sus mentiras y nos digamos nosotros sí. Y ahí caemos en corrompimientos. Y el corrompimiento, vuelvo a repetir, no necesariamente es este sentido de, de profetizar en nombre de Baal o de Mamón, sino que puede ser también una religión, ¿verdad? Personas que se pongan, y menciono esto con relación, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos creían ellos y que ellos tenían la certeza que ellos eran la verdadera y sana doctrina, porque inclusive la idea de los saduceos, perdón, de los fariseos, que ellos eran los apartados, los consagrados, su propio nombre lo decía, y ellos eran rígidos y claramente cuando exponían la palabra lo exponían rectamente porque eso lo dijo Jesús. Por así decirlo, en eso los alabó Jesús. Jesús les dijo, ellos predican la doctrina de Moisés rectamente y correctamente, pero ellos no la ponen en práctica, ellos no la cumplen. Entonces, pero ellos, todo eso hacía que ellos creyeran que estaban haciendo lo verdadero, pero ellos se entregaron a una hipocresía. Ellos le estaban prácticamente rindiendo culto o estaban prácticamente metidos en la comunión con la hipocresía, no con Dios. Entonces, por eso claramente Jesús dice, tengan cuidado de ellos. Entonces hay personas allá afuera que puede ser que no sean de doctrina de prosperidad. Puede ser que no sean personas que estén profetizando en nombre de Baal, es decir, que no tengan tal vez una doctrina libertina. Pero puede ser de que sí sean personas que tengan título de teología o sean personas que se crean de alguna denominación en específico y ellos digan que tienen la sana doctrina. Y realmente ellos están sirviéndole a la altivez y a la arrogancia y a la soberbia porque ellos están diciendo el yo, ¿verdad? Yo y yo. Como una vez vi un comentario en YouTube cuando un predicador habló en contra, por ejemplo, de la Navidad. Entonces él comenzó a hablar en contra de la Navidad, diciendo que no era de Dios. De repente aparece una persona, un comentario en YouTube diciendo, es que no le crean a él porque él no sacó un título de teología. Y el título de teología lo que tiene es porque se lo regalaron. Cambio, yo saqué mi título de teología y pone como que la universidad famosa. Y yo sí sé lo que digo, ¿por qué? Porque tiene un título de teología. Eso fue lo que él expresó en ese comentario de YouTube hace años. Y luego sacó un video diciendo que lo que él decía era verdad y con su gorrito de Navidad. ¿Por qué? Porque él dijo que es porque yo tengo mi título de teología, entonces yo lo que digo es verdadero porque en la teología me enseñaron que la Navidad sí era de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿A quién le está rindiendo culto realmente? A él. Me explico, cuando no está rindiendo culto a la verdad, le está rindiendo culto a otra soberbia, a otra altivez, inclusive lo que como se conoce como la falsa llamada ciencia. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que tener cuidado en diversidad de situaciones, en diversidad de ámbitos, porque el adulterio puede caer de diferentes maneras. No únicamente ser un profeta adúltero, no necesariamente va a ser adúltero en la riqueza, puede ser alguien adúltero en la religión, adúltero en la hipocresía, adúltero en las impurezas, por ejemplo, cuando hablamos de Baal y demás, y están profetizando o hablando en nombre de ellos, pensando que es en nombre de Dios, porque como ellos todavía siguen yendo a la iglesia, aparentemente siguen agarrando la doctrina de Dios, pero realmente están en comunión con Baal o en comunión con otro tipo de entidades y están jugando en ambos mundos. Por eso, em, creo que Santiago que lo menciona dice, oh almas adúlteras, ¿acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces él está hablando que esas almas eran adúlteras, es decir, esas personas que eran creyentes estaban adulterando porque estaban asistiendo a la iglesia o estaban leyendo la Biblia o estaban predicando y al mismo tiempo estaban en sus abominaciones, es decir, tal vez estaban fornicando, adulterando o en envidias o en hechicerías o en algún otro tipo de cosas y también iban a la iglesia, también iban al culto, hasta predicaban, ¿verdad? Entonces ellos, su alma estaba adulterando, eran hombres adúlteros. Por consecuencia, si son profetas en ese término, son profetas adúlteros o almas adúlteras. ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, quiero cimentar esto de esa manera. Cualquier persona que no esté atenta y mayormente en los dos puntos que hablamos, en el hecho de el nivel de escasez o el nivel de Dios, tal vez probarlo en ciertas situaciones de dificultad y etcétera, el enemigo puede venir a seducirlo o a hablarle y decirle que él le puede dar lo que Dios aparentemente no le está dando.
Y por otro lado, puede ser también de que esta persona, a causa de la gloria que tiene, también mismo el enemigo puede venir y tentarlo. ¿Para qué? Para que se adhiere a él, como también en el caso le pasó a Jesús después de su ayuno, ¿verdad? Después de Dios estar en una plenitud de comunión con Dios Padre, viene el enemigo a tentarlo para que le adore a él, es decir, para que adultere, para que pierda su comunión plena con Dios Padre y que ahora adultere con Satanás a la hora de adorar a Satanás. Entonces Dios no, Jesús se mantuvo fiel y rechazó a Satanás. Y le dijo que solo a Dios hay que adorarle. Es decir, hay que mantenernos fiel a Dios. Entonces, conforme a esto, entendemos de que el enemigo va a estar atento para buscarnos hacer caer. Y que los adúlteros, es decir, estas personas que comenzaron a mezclarse con las otras identidades y que son portavoces de ellas. Claramente, por un punto, no hay que... Si hay una persona que es rescatable, porque la Biblia menciona eso, cuando habla en Juan dice, hay pecados en los cuales sí podemos orar y otros por los cuales no. Es decir, que hay personas que inclusive nosotros podemos haber conocido en el Evangelio, que pueden haber crecido junto con nosotros y que Dios nos pueda usar para que esas personas entren en arrepentimiento para salvación y salgan de su adulterio, independientemente de quién sea. O también puede ser que una persona que uno ni siquiera conoce, ¿verdad? Que Dios puede decir, bueno, mira, él fue mi siervo. Porque a veces también pasa que ellos creyeron, ellos crecieron y hubo un punto que se desviaron. Dios puede decirle, mira, ora por él puede ser tampoco que sea todos los días, ¿verdad? Puede ser que un momento Dios diga, mira, ora por él para que él tal vez se arrepiente. Inclusive puede Dios preparar un momento para que uno se tope con esa persona y puede haber un par de conversaciones y él puede entrar en razón, ¿verdad? O puede ser que no lo haga. Entonces, por esa razón es de que uno tiene que estar muy atento a ese tipo de situaciones. Y voy a mencionar el diccionario Strong, creo que ya no lo mostré, pero ahorita lo voy a mostrar la palabra, ¿cómo se llama? La palabra riqueza que habíamos mencionado. Yo pensé que había mostrado esto, pero no lo hice. Te voy a mostrar en pantalla esto. Okay. Entonces vamos a ver con respecto a Mamón para recordar esta parte. Dice que es la palabra riqueza, que es la 31:26 en el griego, que es mamonas. Dice, mamonas de origen caldeo, confianza, es decir, riqueza, personificada. Mamonas, es decir, avaricia, deificada y ponen riqueza. Es decir, cuando habla de deificada, habla de una deidad. Y cuando habla de una personificación, habla como una persona. Es decir, por eso que en la Biblia, como mencioné, la Biblia Reina Valera de 1909, lo coloca como o amaréis a Dios o a Mamón. Entonces, ¿por qué? Porque habla de una personificación, una entidad espiritual a la cual están sirviendo. No está necesariamente al dinero como un aspecto de objeto, ¿verdad? Sino como una identidad espiritual. Ok, entonces, con esto vamos a finalizar. Que nosotros pidamos al Señor para que si el enemigo nos ha estado coqueteando, el enemigo ha estado tratando de seducirnos, nosotros decirle solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás para no entrar en esos adulterios. Y si alguien ha estado adulterando en su alma, como lo dice la palabra, que entre en un arrepentimiento para salvación y comienza a dejar esa amistad con el mundo y entregarse una amistad con Dios, es decir, hacerse amigo del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy entregando nuestro alma, nuestro corazón a ti, para arrepentirnos, Señor Jesús, de la manifestación de adulterio que podemos estar teniendo en nuestro corazón, porque ya no queremos ser almas adúlteras. Si en dado caso también, Padre, hay personas allá afuera, ministros tuyos, Padre, que se han entregado al adulterio, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tengas piedad de ellos y que les envíes personas para que los hagan entender y volver a su paz o a la comunión contigo, ¿verdad, Padre? Así como tú has hecho un plan con Israel y meterla en juicio para que ella logre entender y que luego ella sea restituida a los amores. Asimismo, Padre, ten piedad de aquellos ministros que han estado en adulterio o por algún desliz cayeron, que tú los restituyas y tú los restaures, porque es necesario para el restablecimiento. Caso contrario, se convertirán en enemigos de tu iglesia y manifestarán una destrucción sobre tu mismo cuerpo. Así que ten piedad no solo de ellos, sino también de lo que ellos podrían hacer dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad, Padre? Y la destrucción que podrían manifestar. Ten piedad de aquellos tus hijos que han estado caminando y que han tenido deslices, para que tú tengas piedad de todos ellos.
Y ayúdanos, por favor, Padre, para estar atentos, que no nos gane la arrogancia, la altivez, o que si en un momento tú nos llevas en algún punto de gloria, no olvidarnos de ti, ¿verdad, Padre? No decir quién es Jehová, sino decir, Señor, a ti sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad, y que tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Y si estamos en escasez y en una situación dificilísima, Padre, ten piedad de nosotros también, para no comenzar a voltear a ver a Mamón o voltear a ver a alguna otra identidad espiritual, sino solo verte a ti. Así como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, me mantendré fiel a Jehová. Y aunque haya un montón de ídolos o un montón de entidades a las cuales alguien podría rendir culto y manifestar algo, solo tú, Jehová, puedes librarnos. Así que líbranos hoy, amado Padre, de el espíritu de adulterio, mayormente también sobre aquellos que son profetas, líbralos del adulterio, Padre, en sus diferentes manifestaciones, y no adulterar con ninguna entidad espiritual que quiera coquetearles o hablarles. En el nombre de Jesús, y que ellos no sean portavoces, sino que se vuelvan de su maldad y sean portavoces y tengan una reconciliación contigo. Te agradecemos, amado Padre, ten piedad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, recordando que hay dos situaciones. Una, o la muerte está cerca o la venida de Cristo está cerca. En ambos puntos solo hay una respuesta y es Jesucristo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces vamos a orar por ello. Padre, queremos estar pendientes, Señor, de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. También sabiendo que tu venida está pronta, por favor ayúdanos a que podamos decidirnos por ti. Y hoy declaramos de que tú eres Señor y Salvador y que tu Hijo fue resucitado entre los muertos, Padre, por tu poder. Y ahora venimos arrepintiéndonos de nuestros pecados y declarando que solo tú eres Dios y solo tú eres nuestro Salvador. Rindiendo nuestra voluntad ante ti, comprometiéndonos a buscar tu palabra y tu camino, y que tú también restaures nuestra alma y nuestro corazón en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. A ti la gloria, amado Cristo. A ti la gloria, amado Jesús. Amén. Amén.